Bien, estimados estudiantes, vamos a hacer este video para que ustedes puedan crear un cliente. Bien, para poder crear un cliente vamos a ir a la pestaña de Sales and Distribution, ya, ventas y distribución, y vamos a ejecutar la aplicación actualizar interlocutor comercial. Bien, van a pinchar, se va a abrir una nueva pestaña, ¿cierto? Que nos va a permitir crear un nuevo cliente. Recuerden que en este punto, ¿cierto? Nosotros podemos crear un cliente. Aquí, por ejemplo, aparecen datos de un cliente que ya fue creado previamente, ¿ya? Pero recuerden que vamos a tener la opción de crear un cliente, persona u organización, si es una empresa. Bien, vamos a crear una empresa, ¿cierto? ¿Verdad? Y ya, obviamente, tenemos los campos en blanco para crear un nuevo, ¿sí? El siguiente paso es que aquí en crear función de interlocutor comercial vamos a escoger la opción de deudor, ¿ya? Nos va a permitir, nos abre una pestaña emergente, ¿cierto? Y aquí vamos a aportar el botón crear, ¿ya? Y vamos a colocar los datos. Por ejemplo, vamos a colocar que el tratamiento es empresa, el nombre de la empresa, ¿cierto? ¿Verdad? Empresas Bike, ¿cierto? 1, 2, 3, por ejemplo, ¿ya? Aquí yo puedo poner todos los nombres que yo quiera, o si el nombre es muy largo, puedo utilizar todas estas filas de acá abajo, ¿ya? El siguiente elemento que nos pide es el concepto de búsqueda. El concepto de búsqueda, ustedes pueden colocar, ¿cierto? Algún abreviación que nos permita identificar claramente a este cliente. Bien. Los siguientes datos, ¿cierto? Que nos pide es colocar, ¿cierto? Los datos de la calle, ¿cierto? Yo voy a colocar en este caso, por ejemplo, una calle, un número, ¿cierto? Un código postal. Voy a usar el código postal 32801, que es el código postal de la ciudad de Orlando en Estados Unidos. ¿Ya? Preferentemente vamos a utilizar direcciones, ¿cierto? Que estén en Estados Unidos. El país es US, bien, y la región es FL, ¿vale? Ok, con esto también vamos a abrir este botón de acá que nos permite ver otros campos que actualmente no se ven, ¿ya? Entonces vamos a habilitar esta opción de otros campos para poder buscar la pestaña que dice zona de transporte. En zona de transporte vamos a escoger la área este, ¿bien? Volvemos a presionar el botón ahora para minimizar, ¿cierto? Los campos que no nos interesan y dejamos solamente los que sí son de nuestro interés por esta ocasión. Continuamos, ¿cierto? Y agregamos el idioma. En idioma vamos a agregar el idioma inglés, ¿ya? Y lo vamos a dejar puesto aquí, ¿bien? No tenemos más datos obligatorios, por lo tanto vamos a trabajar con esa información por ahora. El siguiente paso es ir a la pestaña superior y ubicar esta pestaña que dice sociedad. Vamos a agregar aquí los datos de la sociedad. Vamos a, a vincular a nuestro cliente, ¿cierto? A una sociedad en específico de nuestra empresa Global Bike. Aquí vamos a colocar la sociedad que es US00, ¿ya? Igual tenemos otras opciones si buscamos en la ventana, ¿cierto? Está la BS00 y DE00, pero vamos a trabajar con US00, ¿bien? Como ustedes verán, hay algunos bloques aquí, o opciones que aparecen que no están disponibles. Para eso nosotros tenemos que apretar la tecla Enter para que pues, se puedan habilitar las demás opciones. Vamos a poner la cuenta asociada. La cuenta asociada es la cuenta contable a la cual se van a imputar, ¿cierto? Los ingresos que va a producir este cliente. Por lo tanto, tenemos la cuenta mayor, la número 110.000. Bien. Y el otro dato que vamos a agregar aquí es la clave de clasificación. En clave de clasificación vamos a escoger el que dice Posting Date. Bien. Vamos a pasar a la siguiente pestaña que es deudor pagos. Y en deudor pagos vamos a colocar aquí como antecedente, ¿cierto? El tipo de pago, la condición de pago. Bien, aquí aparecen todas las opciones disponibles. Nosotros vamos a agregar esta que dice pagadero inmediatamente sin DPP, sin descuento por pronto pago. ¿Vale? Ok, entonces vamos a agregar eso. En este punto, ¿cierto? Ya nosotros tenemos que vincular ahora a nuestro socio, ¿cierto? Como cliente, ¿verdad? A nuestro interlocutor comercial, nuestro deudor, lo vamos a vincular como cliente. Para ello vamos a ir nuevamente donde dice crear en función de interlocutor comercial y vamos a escoger la opción de cliente. Bien, aquí me indica, ¿cierto? La opción de crear o grabar. Vamos a elegir la opción de grabar porque quiero utilizar los datos que ya venía asignando previamente. Le damos clic al botón de grabar, nos aparecen los datos, ¿cierto? Y vamos a vincular ahora este cliente a la unidad comercial correspondiente. Para eso vamos a hacer clic en el botón comercial que aparece aquí en la parte superior. Vamos a hacer clic en la parte comercial y vamos a ir agregando algunos datos, ¿sí?
Aquí vamos a agregar la organización de ventas, que es UE00. Vamos a agregar el canal de distribución, que es WH, que hace referencia, ¿cierto?, a un warehouse, a un centro de distribución, a una tienda física. Y el sector B, porque vamos a venderle a este cliente, ¿cierto?, bicicleta. Bien. Apretamos la tecla Enter para que se habiliten los otros parámetros. En zona de clientes vamos a colocar US003. ¿Ya? Esa va a ser nuestra zona. Bien. Bajamos. En moneda aparece por defecto el dólar americano. En grupo de precios vamos a colocar, ¿cierto?, la opción de gran consumidor, ¿ya? Y por defecto también va a aparecer que el esquema de clientes es estándar, ¿vale? Nos vamos a la siguiente pestaña que dice expedición. En expedición vamos a ver las opciones que nos da para prioridad de entrega. Vamos a poner entrega normal, ¿ya? El agrupamiento de pedidos aparece, ¿cierto?, tiqueado por defecto. El centro suministrador vamos a agregar la bodega Miami MI00, ¿ya? En la condición de expedición, ¿cierto?, vamos a poner una condición estándar, que es expedición es sinónimo de despacho, de entrega, ¿bien? Y por último, abajo donde dice entregas parciales, ya vamos a permitir que el sistema nos permita hacer 3 entregas parciales. Ya en algún otro video vamos a hablar de qué son las entregas parciales. Bien. Teniendo en cuenta ya esta información agregada, ¿cierto? Hay otros elementos que aparecen, como por ejemplo la facturación y otros elementos, ¿ya? Que nosotros no vamos a utilizar en esta ocasión. Bien, vamos a dar clic entonces en el botón grabar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, nos está dando cuenta, ¿cierto?, de que en factura nos falta, ¿cierto?, la clasificación fiscal. Bien, cuando aparecen estos tickets en rojo es porque quiere decir que algo nos faltó. Por ejemplo, a mí se me estaba olvidando poner la clasificación fiscal. ¿Qué significa? Que voy a tener que ir hacia abajo, ¿cierto? ¿Verdad? Y aquí aparecen esta tabla que se llama IVA repercutido, es decir, qué tipo de IVA se va a cobrar. En Estados Unidos se cobran 3 tipos de IVA: el municipal, el del condado, ¿cierto?, y el fiscal, que podrían ser básicamente el del municipio, ¿cierto?, el del estado y el que se cobra como país. Bien, nosotros vamos a desactivar todo esto y vamos a poner 0 en cada lugar, ¿ya? ¿Vale? Vamos a poner 0, 0 y 0 como condición fiscal. Quiere decir que por ahora no le vamos a imputar ningún tipo de impuesto, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a apretar ahora sí el botón grabar, ¿ya? Y con eso me va a arrojar esta pestaña en verde que tenemos aquí, ¿cierto? Indicando de que las modificaciones han sido grabadas, ¿cierto? Tengo mi número de socio comercial, que es el correlativo, el 51050, que lo voy a necesitar más adelante. Y ahora si yo me voy acá donde dice deudor actualizado, ¿cierto? Y me voy a la parte de sociedad, puedo ver además el número de cliente que fue creado para eh, este cliente, o la redundancia, que acabo de crear. Bien, entonces tengo el número de socio comercial y el número de cliente. Con eso ya tengo, ¿cierto?, un cliente creado.